Bendiciones. El tema de hoy es cómo confesarnos bien. Así que desglosé aquí los pasos a seguir para que no se me vaya a olvidar ninguno y que cuando vayas a hacer esa confesión ante el sacerdote puedas hacerlo correctamente. Así que vamos a iniciar por el paso número 1. El paso número 1 es tener verdadera contrición de corazón. Si no tienes verdadera contrición de corazón, arrepentimiento del pecado que has cometido, ninguno de los pasos que te voy a dar van a servir de nada. Lo primero es que de verdad tú te arrepientes y tú reconozcas tu falta, que tú digas, sí, yo me equivoqué, yo fallé. Señor, perdóname. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Una vez ya nosotros llegamos a ese estado y reconocemos que fallamos, reconocemos nuestra culpa, nuestra falta, y le pedimos perdón al Señor, porque antes de ir donde el sacerdote, pues uno también le pide perdón al Señor y uno dice, Señor, perdóname, me equivoqué, te fallé. Bueno, lo que el corazón te ponga, como tú sepas expresarlo, ya que todos somos personas distintas, ¿verdad? Y nos expresamos de manera diferente. El segundo paso es anotarlo. Anote todos los pecados antes de usted ir a hacer la confesión. ¿Por qué? Porque a veces en el momento lo tenemos presente, pero cuando vamos a confesarnos se nos olvida, se nos va. Entonces anote todo, por mínimo que sea, anote, desglose esto, esto, esto y esto, para que cuando usted vaya, usted lo haga, porque a veces lo recordamos, pero cuando estamos en el momento se nos olvida y después decimos, ay, me faltó tal cosa. A veces el sacerdote dice, cuando te da la solución, los pecados que se te hayan olvidado, pero lo digo por experiencia propia, aunque ellos te digan eso, debes de hacer la confesión de ese pecado que se te haya olvidado, porque en el momento puede que espiritualmente todo esté bien, pero llega un momento en el que eso resurge, ¿verdad? Y esa puerta sigue estando abierta para que el enemigo te ataque. Entonces, aunque el sacerdote te diga que los pecados que se te hayan olvidado, pues tú como quieras, en el momento que lo recuerdes, lo anotes y haces la confesión nueva vez por ese pecado. Paso número 3. No justificarnos. No podemos justificarnos. En el momento en el que usted se justifica, ya su confesión no es válida. No es válida. Aunque le den la absolución, no es válida. Ejemplo, yo hice esto porque me hicieron esto. No, porque es que fulana o fulano esto o fulana aquello. No. Me hicieron esto y por eso yo hice esto. No. Recuerdo que usted va a confesarse usted su pecado. Usted no va a confesar el otro, ni a acusar, ni a juzgar al otro. Usted va a confesarse usted su falta, no a confesar el otro. Porque hay gente que va y se confiesa y confiesa al otro. O no, porque fulano me hizo tal cosa. No. Claro, abro paréntesis, y este es uno de los pasos que va a seguir adelante. Hay que ser explícito en lo que se va a confesar, y eso te lo voy a explicar ahora. Pero sin tú acusar al otro, sin tú juzgar al otro y tú decir, no, porque me hicieron tal cosa y por eso yo hice esto. No, así no. No podemos justificarnos. En el momento que usted se justifica, la confesión no es válida. Porque nosotros vamos a confesarnos porque cometimos una falta. No a justificar el pecado que cometimos, porque no hay justificación. ¿Ok? Número 4. Llamar el pecado por su nombre. Usted habló, usted hizo tal cosa, debe de llamar el pecado por su nombre. Por ejemplo, yo juzgué, yo maté, yo robé, yo no santifiqué la fiesta, yo lo que sea, el pecado que sea, usted lo va a llamar por su nombre. Número 5. Explicar lo que sucedió. Usted va a llamar el pecado por su nombre, que es el paso anterior, pero el siguiente es explicar lo que sucedió. Por ejemplo, yo juzgué a esta persona. Lo que sucedió fue esto. Yo dije esto, esto y esto.
con eso yo cometí el pecado de cometer juicio, de juzgar y acusar. Dije esto y esto. Yo, a ver, algo que me llega a la mente, yo cometí el pecado, por ejemplo, de santificar la fiesta. Mire, yo falté a misa por esta situación y esta situación. Bueno, ahí me estaría justificando, pero falté a misa, por eso no santifiqué la fiesta. Bueno, ya te estoy explicando. Hay que explicar, ser explícito en lo que sucedió. Yo estuve en pecado de fornicación. Durante este tiempo yo esto, aquello y aquello. Y usted tiene que explicar lo que sucedió, o sea, para que la confesión quede bien hecha. Porque si la confesión no queda bien hecha, usted tiene que volver a confesarse. Si la confesión no queda bien, esa puerta sigue estando abierta. Usted tiene que llamar el pecado por su nombre y ser explícito, o sea, explicar lo que sucedió. ¿Cuál fue el pecado que usted cometió? Ah, sí, yo hice tal cosa, pero no dijiste lo que hiciste. Mire, yo dañé, vine a confesarme porque yo dañé a tal persona con esto y aquello. Di lo que le hiciste. Yo hice aquello, yo hice lo otro. Yo cometí el pecado de idolatría. Ah, tú cometiste el pecado de idolatría. Sí, porque yo creí en el brujo, yo creí en esto. No, tienes que explicar lo que hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, tienes que ser explícito. Explicar lo que sucedió, pero también llamar el pecado por su nombre. Número 6. Cumplir la penitencia. Una vez no confesamos, el sacerdote no nos da la absolución, siempre nos da una penitencia. Esa penitencia siempre va a depender del pecado. A veces depende también el sacerdote, pero depende del pecado. A veces, dependiendo del pecado que nos confesamos, viene la penitencia. Que si es un ayuno, que si es una ofrenda, que si es un sacrificio, un Padre Nuestro, una Ave María, tanto credo. Eso va a depender del pecado, porque dependiendo del pecado es la penitencia. Pero hay que cumplirla. Si usted no cumple la penitencia, el pecado, la confesión que usted hizo no va a tener validez. Tiene que cumplir la penitencia. Eso es parte de la confesión. Entonces, una vez que cumplimos la penitencia, está completa la confesión. Si su penitencia tiene que durar una semana, un mes, y se lo digo porque hay casos en los que te ponen, por ejemplo, ayunos. Tal día tú vas a ayunar, o te pongo tantos ayunos, o esto. Entonces tú tienes que esperar cumplir ese tiempo. Hay otras veces que se cumple el mismo día y ahí mismo. Hay veces que hay que esperar, lamentándolo mucho, un día, 2 días, pero hay que cumplirla, porque eso va a depender de la penitencia. Pero, ojo, cuando hay que durar días es porque lo amerita. No se debe. La penitencia hay que cumplirla inmediatamente. Usted termina de confesarse, cumple la penitencia ahí mismo. No le dé larga porque se pierde la gracia de la confesión que hizo. Y está como si no se hubiese confesado. Debe de volver a hacerlo otra vez. Cuando duran días, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo fui a confesarme, ¿verdad? Pero ya por la hora no puedo hacer lo que se me mandó a visitar un enfermo, vamos a poner un ejemplo, a hacer una obra de caridad, pero ya por la hora yo tengo que llegar a la casa, es muy tarde, está lloviendo, no pude, tengo que dejarlo para mañana. Bueno, ya, mañana yo cumplo la penitencia. Me pusieron un ayuno los viernes, pero hoy es miércoles, bueno, yo tengo que esperar el viernes, porque fue el viernes que me lo pusieron. Cuando vaya a misa, una vez te ponen escuchar la misa, ofrecer la misa, bueno, si tú no tienes misa en esa semana, tu parroquia, tu comunidad no celebra misa esa semana, pues tú vas a tener que esperar el fin de semana. Entonces, si tú puedes ir a otro lado, ve, pero entonces te va a tocar esperar el fin de semana. Entonces ya ahí no hay como una opción que tú puedas resolver en el momento. En ese caso, pues ya hay que postergar los días, pero lo correcto es hacerlo inmediatamente. Eso es lo correcto, hacerlo de una vez. Y por último, para que esta confesión sea totalmente ya, ponerle así la moñita y que todo quede perfecto,
hacemos oración de reparación. Y esto es algo que va incluido, un extra, pero que es parte del proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos confesamos, lo hacemos porque, ¿verdad? Porque tuvimos un arrepentimiento, porque queremos que el Señor nos perdone. Pero ¿qué pasa? Que con ese pecado que cometimos, clavamos al Señor, ¿verdad? Lo golpeamos, rompimos la taza. Entonces ese vidrio roto, ¿verdad? Esas heridas que cometimos, tenemos que arreglarla, tenemos que limpiarla, tenemos que acomodarla. Y eso se hace con la oración de reparación. Entonces, eso ya es el último paso. Y es lo que completa lo que realmente que se borre la culpa del pecado que se cometió. ¿Por qué? Porque cuando no confesamos, la confesión está hecha, ¿verdad? El Señor nos perdonó, siempre nos perdona. Y más si el corazón es un corazón que está realmente arrepentido. Pero no queda la culpa. Después que nos confesamos, queda la culpa. Entonces, eso se va con la oración de reparación. Ya una vez hacemos la oración de reparación, todo aquello que nos estaba atacando, todo aquello con lo que el enemigo nos estaba haciendo trizas por los pecados que habíamos cometido, pues desaparece. Y le cerramos esa puerta por completo al enemigo. Entonces, ya ustedes saben. Aquí le te di todos los pasos. Búscate un cuadernito, anota, para que hagas bien la confesión cuando vayas a ser sacerdote. Y no olvides hacer la oración de reparación. Siempre debemos hacer oración de reparación. Por eso en todos sus rosarios que usted rece, su Eucaristía, todo su trabajo del día que usted haga, todas sus oraciones, súplicas, ofrézcale al Señor en reparación. Reparación siempre. Por nosotros, por el mundo entero. Así que ya ustedes saben que este video sea de bendición para ti y que Dios te bendiga.